Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es José Antonio García, me conocéis todos como Llano en el foro de Acuariofilia Madrid. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a los miembros de AMA y de Acuariofilia Madrid por haberme invitado para estar hoy aquí con esta presentación y por el esfuerzo que han hecho para poder organizarlo todo. La idea de la charla de hoy surge a raíz de un post en el foro de Acuariofilia Madrid que empecé cuando se publicaron los resultados de IAPLC para enseñar cómo había sido el montaje de mi acuario de este año, desde el principio hasta llevado hasta la foto de concurso. Entonces, bueno, pues se comentaron ahí un montón de, ya nos metimos en rollos de paisajismo, de técnicas y tal, y al final pues salió un post bastante chulo, a la gente le gustó y se me preguntó si querría venir un día aquí a una quedada a contarlo en persona y bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver si pasamos un buen rato y lo aprovechamos. He preparado una presentación, está dividida en tres partes. En la primera parte vamos a ver el equipo que utilizo y cómo se montó el hardscape. En la segunda vamos a hablar de las plantas y los peces que se utilizaron. Y en la tercera ya nos metemos un poquito así más técnico, un poquito muy por encima, cómo se haría la foto de concurso y tocamos un poco las técnicas de paisajismo que se han utilizado en este montaje. Bueno, en primer lugar comentar que lo que se pretendía aquí era representar un paisaje de un bosque tropical o una selva. Entonces, cuando yo decido que eso es lo que quiero montar este año, me pongo a mirar qué especies de plantas son las que me van a cuadrar para ello. Me llama la atención mucho las bucefalandras, empiezo a indagar un poquito ahí más sobre ellas. Veo que hay un montón de variedades nuevas, una planta que se ha puesto muy de moda en los últimos años, empiezan a ser variedades, y es una planta que es endémica de Borneo. Borneo es una isla que es la tercera isla más grande del planeta. Entonces, por sus características geográficas, al estar aislada por el mar, pues los animales y los peces de esa isla han evolucionado y han dado lugar a especies, multitud de especies endémicas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Entonces, las bucefalandras son unas de ellas. Aparte de las bucefalandras, veo que hay más especies de plantas que también se utilizan en acuario, menos conocidas que las bucefalandras, pero que también son endémicas de Borneo. La Saridarum, la Spitospata, la Genandra, que es un tipo de planta muy emparentada con las criptocorines. Las propias criptocorines no son endémicas de Borneo porque están más distribuidos por todo el sudeste asiático, pero también existen en Borneo y es una planta de las más emblemáticas de acuariofilia de toda la vida. Y entonces pues veo que con todo ese material pues puede quedar chulo representar esa idea que yo tenía de hacer una selva centrada en Borneo y darle un poco de ese guiño de protagonismo de utilizar un buen número de estas plantas propias de Borneo. El acuario no es un acuario geográfico, no es un acuario que yo haya utilizado solo plantas de Borneo, pues es un acuario para presentar a concurso y eso me hubiera limitado mucho. Hay plantas de todo, de Sudamérica, de África y demás, pero predominan mucho las plantas de Borneo. Tampoco es un acuario de biotopo, no pretende representar lo que sería un río de Borneo. Esto es un acuario de paisajismo. El paisajismo lo que hace es inspirarse en la naturaleza para luego reflejarlo de una forma un poco idealizada o con un toque artístico, si lo queréis decir así. Entonces, pues bueno, en este caso, pues me centro en eso y incluso dentro del paisajismo ni siquiera muchas veces se inspira en paisajes subacuáticos, muchas veces nos estamos inspirando en paisajes terrestres, que es el caso. Esto es lo que se denomina un landscape, es un paisaje terrestre. Aquí estaríamos viendo la parte que veis ahí en el centro sería un camino que bien podría haberse formado pues, por una pequeña corriente de agua o un arroyo que discurriera por ahí. A ambos lados tendríamos los bosques, los árboles con helechos, con musgos en su parte baja. En la parte más alta veríamos plantas epífitas, que más o menos es lo que se vería en un paisaje terrestre en este tipo de entornos. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con la presentación. Os he dicho que va a estar dividida en tres partes. Al final de cada una de estas partes hago una pequeña pausa y preguntáis o comentáis lo que queráis, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con lo que sería el equipo que yo he utilizado. Mi acuario es una urna ADA 90P que mide 90 por 45 de fondo y 45 de alto.
Es un tamaño medio, no es una urna pequeña, tampoco es una urna especialmente grande. Verdad que en concursos se suelen utilizar acuarios de 120 de largo, incluso 50, 60 de fondo, que el fondo es especialmente importante, como veremos luego, para poder darle profundidad. Pero bueno, es un tamaño adecuado que permite hacer ya bastantes cosas, sobre todo con peces pequeños, que son los que a mí más me gustan. Y muy bien proporcionado, tiene el doble de largo que de ancho y de alto. Es una urna que resulta bastante manejable. La iluminación corre a cargo de dos pantallas Chiros Vivid Mini. Cuando empecé el proyecto todavía tenía la pantalla anterior, que era una única unidad de la pantalla de ADA, la Solar RGB. A los 4 meses más o menos se cambió por estas dos pantallas. El filtrado corre a cargo de un filtro base Biomaster con calentador incluido, 600. Tenemos una pantalla retroiluminada de ADA. Abajo aquí estáis viendo a la derecha el interior de mesa. Tengo un depósito para los cambios de agua, es un depósito de metacrilato con una capacidad de 75 litros. Yo tengo ahí un calentador, entonces utilizo agua de osmosis. Yo voy rellenando esta urna a lo largo de la semana y cuando voy a hacer el cambio de agua la semana de antes enciendo el calentador y al día siguiente cuando voy a hacer el cambio de agua pues tengo el agua a la misma temperatura que en el acuario principal. Con esa bomba conecto un tubo arriba que veréis luego y rellena. Detrás del filtro apenas se ve ahí, hay una botella de CO2 con su manómetro y soletubal. Y bueno, el método utilizado para difundir el CO2 en este caso ha sido un difusor. Tengo también un aparatillo de Twista Nano Plus, que es un aparato que lo que hace es que genera oxígeno por electrolisis. Esto aumenta el redox en el acuario y ayuda a inhibir el crecimiento de las algas. No es algo milagroso, no te va a eliminar las algas que ya tengas, pero sí que al elevar el redox dificulta la proliferación de algas y bueno, pues sobre todo en los primeros meses de arranque te va a facilitar el mantenimiento, vas a ensuciar menos los cristales, las pipas de cristal y tal, te facilita. Vale. Vamos con los materiales que se utilizaron para hacer el hardscape. Se utilizó roca elderly, que es un tipo de roca Frodo, que veis ahí quizá con un poquito más textura de lo que suele traer la roca Frodo. La cantidad exacta no os lo sabría decir porque la compré en varias veces. Como veis son rocas con muchísima textura y por desgracia hoy en día sí que llegan ya muchísimos materiales, pero es prácticamente imposible llegar a una tienda aquí en España y encontrar esa cantidad de rocas de esa calidad, con esa textura. Entonces las fui adquiriendo. Yo más o menos un año antes ya tenía, con mi anterior montaje en marcha, empecé a hacerme la idea de lo que quería hacer al año siguiente y empecé a recolectar ese tipo de roca. Pues a lo largo de 4 o 5 veces que fui a Peces Alcorcón, que era la que lo distribuía, pues fui eligiendo las rocas que más me gustaban y poco a poco pues me fui haciendo con estas rocas que son exactamente las que se utilizaron en montaje. Adquirí algunas más porque siempre luego hay alguna que no te cuadra exactamente, pero estas son las que se utilizaron en montaje. Aquí a la derecha veis la madera, que es la madera Ironwood o cuerno de ciervo, madera de deriva, también se la conoce. Es una madera muy bonita, con mucha textura, de colores oscuros. Suelta mucho tanino, es la pega que tiene. Hay que dejarla curar bien. Yo la tuve como 3-4 meses en agua primero, haciéndole cambios de agua cada 15 días o así más o menos, para que soltara gran parte del tanino. Aún así todavía el primer mes y pico, te va a soltar tanino en el agua. Pero es que si no, si la metes directamente, vas a hacer una agua negra durante varios meses. Perdona. En este caso es que no son rocas, esas son piezas de madera demasiado grandes, con lo cual ayudaría, pero si tienes donde cocer unas piezas tan grandes, ¿vale? Si son piezas pequeñas, sí, pero en este caso son demasiado grandes, con lo cual yo lo que hice fue dejarlo en remojo simplemente y cambio de agua periódico cada 15 días o así, ¿vale? Perdona, hago una pausa cuando termine este bloque, ¿vale? Hago este bloque y después hago una pausa para las preguntas, si no os importa. Bueno, pues eso, que yo aconsejo hacer un buen tratado previo de esta madera. También ayuda, si tenéis jardín o terraza donde la podéis dejar a la intemperie y le dé el sol, eso ayuda mucho a que la madera se seque y más seca esté, menos tanino va a soltar. Bueno, empezamos ya a preparar la urna. En la base pongo unas rejillas de PVC para que las rocas o lo que vaya a poner ahí no arañen la base. Y luego yo voy a necesitar darle mucha altura al hardscape en la parte trasera, entonces pues hay que utilizar algún material debajo del sustrato nutritivo. En este caso utilicé pómice natural con una gramática de 2 centímetros que va a permitir coger bastante altura y que circule el aire y el agua entre él sin que se apelmace. La ventaja de este material es que es muy ligero, muy poroso, nos va a servir incluso como de medio de filtración secundario de apoyo al filtro.
La desventaja es que al ser tan ligero, es tan ligero que parte del flota. Entonces, pues bueno, una labor un poco tediosa, pero es material barato. Entonces lo que hice fue lavados en el cubo de material, y me enjuagaba el agua y con cada lavado de ese, las piedras que flotaban se desechaban. Me quedaba con la otra parte que venía a ser como la mitad más o menos. Así pues saqué ese material, que era ya muy ligero, ya no flotaba. Lo ponemos en la parte llevando toda la inclinación hacia la pendiente de arriba. Como veis ahí ya hemos llegado no hasta la mitad, pero casi. Ya estamos ahí en unos 20 y tantos centímetros de altura. Ahí tengo la pantalla solar, ¿ves? Esa foto está hecha todavía con la primera pantalla. A continuación, sobre este material utilicé una fibra que, bueno, así el aspecto parece perlón. No es perlón, es una tela muy áspera, muy rígida, que la adquirí en un chino de al lado de casa, en la sección de agrofilia, encuentras cosas pensables que no saben ni para qué servirían realmente eso, pero aquí para esto pues me vino fenomenal. La idea era separar ambos sustratos, el pómite del sustrato nutritivo, para cuando yo desmontara poder retirar el nutritivo y tener ahí debajo mi pómite intacto, recogerlo y volverlo a aprovechar otra vez, ¿vale? Entonces, bueno, comenzamos a poner las rocas del hardscape. Empezamos siempre por la parte delantera, por las rocas más grandes, y desde ahí ya construyendo hacia atrás. En esta primera fase, lo que verías en la foto de arriba, lo importante es que esas primeras rocas asienten muy bien, que queden perfectamente. Entonces, a lo mejor aquí no se aprecia muy bien, pero en la parte baja de esas rocas he situado otras pequeñas piedrecitas que han de calza, y con el propio tamaño y peso que tiene la roca, eso queda perfectamente estable. Es importante asegurarse de que esto quede bien sujeto. A partir de ahí comenzamos a sujetar las maderas, las primeras también, las de mayor tamaño, para unir ambos materiales, madera con madera o roca con roca. He utilizado la técnica de papel de cocina con cianocrilato, una forma súper sencilla y súper eficaz. Tú las dos piezas que quieres unir, buscas un hueco, lo rellenas con una pelotita de papel de cocina bien apretada, la aprietas bien, le echas cianocrilato en líquido y al minuto más o menos eso está ya perfectamente duro. En piezas de este tamaño, como esos troncos, pues tienes que buscar varios puntos de unión para que quede bien estable. Cuando te pones 3, 4, 5 puntos, eso ya no se mueve, aunque le des luego en el mantenimiento con el brazo. La ventaja que tiene es que cuando luego vas a desmontar está sujeto, pero si hace fuerza lo rompes y lo desmontas fácilmente. Ayer leía que Javi había utilizado el bicarbonato para endurecerlo aún más. Efectivamente, si tú al papel de cocina le echas, sobre todo yo lo he leído, primero echando gel, luego bicarbonato, eso reacciona, le echas ya cianocrilato líquido y eso queda perfectamente endurecido. Quizás no se llega luego a la hora de desmontar, en tu caso como submarino no lo vas a tocar en muchos años, no hay ningún problema. A la hora de desmontar este tipo de acuarios, quizá a lo mejor luego fuera más problemático. No lo sé porque yo no lo he utilizado. Sale también dándole fuerte. Vale. De esta manera, de luego, son formas de fijar que sujeta muy bien, pero que luego no tienes problema para desmontar. Vale, pues seguimos completando con la parte de abajo de las rocas. Vamos, como veis, desde delante hacia atrás, poniendo rocas cada vez un poquito más pequeñas. Todas esas rocas van unidas entre sí. Más o menos cada 2 o 3 piedras están unidas. Otra cosa importante, ya hemos echado aquí sustrato nutritivo. Una cosa muy importante es cuando vas a utilizar sustrato nutritivo con arena cosmética delante, es evitar que se mezclen, porque si no, eso acaba siendo una lucha constante que acaba con la moral de cualquiera y que es imposible de mantener bien. Entonces, pues bueno, si os fijáis en la parte baja de las rocas, ves ese material blanco que no es la tela de abajo, sino que es perlón. Con perlón es muy importante aislar muy bien todas las etiquetas. Por delante está todo perfectamente aislado, pero es que por detrás de la roca se construyó un muro totalmente estanco. O sea, si aquí había una roca, por delante son pelotas de perlón metidas a presión, pero por detrás ya es el perlón en tela, haciendo un saliente y sujeto por debajo, que ahí no va a colar ni un solo gránulo de sustrato nutritivo. Vale, luego otra cosa que veis aquí, hay demasiado brillo, no se ve muy bien, pero al fondo, en ese folio que está pegado en la pared trasera, dibujé como un pequeño valle donde yo quería que fuera el punto de fuga, que es la única parte que luego se va a ver el fondo del acuario, para tenerlo como referencia, y sobre ese folio, sobre ese punto es como yo fui construyendo el hardscape de rocas hacia donde yo quería que llegara. Vale, seguimos añadiendo más maderas. Si os fijáis, vamos siempre de delante hacia atrás. Vamos disminuyendo el tamaño y el calibre de las maderas. Luego veremos cómo eso nos ayuda a crear esa sensación de perspectiva que queremos.
En la foto de abajo ya vemos que una vez completadas las maderas de arriba hemos añadido algunos detalles simulando ya raíces que caen hacia abajo. En el centro está ese tronco que simula como un tronco muerto que hubiera caído ahí. Añadimos la arena cosmética, elegí la Colorado Sand, yo voy a representar aquí una selva tropical, entonces quiero que haya tonos cálidos que nos recuerden a eso para distinguir de lo que sería un bosque más frío. Entonces la roca es una roca con un tono más bien anaranjado, aquí se ve más gris, pero luego bajo el agua se ve más anaranjado y pega muy bien con ese color de la arena. Y luego abajo, pues ya en esa arena cosmética se añaden detalles de roca que le van a dar mucho más naturalidad al camino. El camino es muy importante que quede naturalizado. Y aparte, esas rocas cumplen con una función estética y con otra que es la de sujetar esa arena, porque ahí hay una pendiente importante y si no, esa arena va a ir constantemente cayendo hacia adelante. En mi primer acuario tuve los dos problemas, el sustrato nutritivo se me mezclaba con el cosmético, la arena cosmética se iba hacia adelante. En el segundo ya no se me mezcló el sustrato nutritivo, pero la arena se me bajaba hacia adelante y en este ya no se ha movido ninguno de los dos. Siempre vas aprendiendo y vas mejorando cosas. Esa roca hace como escalones que retiene la arena y por los huecos que quedan luego en el plantado se plantan ahí marsileas o criptocorines que una vez que enraizan hacen de retención y se retiene perfectamente la arena. Vale, pues esta sería la primera parte en la que hemos visto el equipo utilizado y cómo se ha hecho el hardscape. Si queréis hacer alguna pregunta o comentar algo, ¿querías tú? Cambiar agua a los troncos y que vienen taninos en meterlos en las tapas de los servicios del PVC. Cada vez que tiras la cisterna, cambias algo. ¿De acuerdo? Si dejas secar los troncos, como has propuesto, eso hace que floten cuando lo metes. Sí, bueno, claro, pero van a estar sujetos con... Era lo que te quería decir, no sabía que iban a estar sujetos. Claro, en este caso van a estar sujetos. El problema, la facilidad de meter los troncos en la cisterna o el váter es que te cumple dos funciones, que tira en el agua y que además no va a flotar, va a coger agua. Sí, claro. El que flote, una vez que tú lo tienes 15, 20 días sumergido, ya no te va a flotar. Ese método, la verdad es que no lo había oído nunca y me parece estupendo. La verdad que sí. Sí. Bueno, yo de 30 y tanto, no tanto, pero también de bastante, pero no le conocía ese método. Sí. Sí. Sí, claro. Sí, claro. Ya. Bueno, en mi caso te digo que el truco que me dices de la cisterna me parece estupendo. Yo ahí utilicé por lo menos 2 piezas que seguro no hubieran cabido ni en ninguna olla ni en ninguna cisterna. Pero bueno, que yo lo que sí que hice es que este acuario planificarlo con mucho tiempo de antelación. Entonces, un año antes yo empecé ya a adquirir el material. Los troncos los puse en remojo 6 meses antes, al final los tuve 3, 4. El verano antes ya lo tenía al sol, en fin, un poco depende, cada uno ahí ya se busca según el tiempo, la disponibilidad que tenga, los recursos y demás. Ya, ya, pero bueno, sí, normalmente se va más a lo que lo compro y lo pongo. Bueno, ¿alguna...? El tema del cianocrilato y ¿El bicarbonato? Estoy con David en que un golpe seco lo rompes, pero depende de lo que he hecho. Yo he hecho unas cantidades considerables. Claro. He probado, David, y le di un martillazo y partí la piedra y el cianocrilato no se ha roto. Claro, es una roca más porosa. Claro, hombre. Lo bueno es que luego le echas más cianocrilato y espolvoreas roca, polvo de roca. Sí, no se ve nada. De todas maneras, sí. Es brutal. Sí. Sí, yo creo que eso para desmontes así más rápidos igual no es necesario tampoco. Para un... Sí. Eso es una cosa ya más... Sí. Vale. Bueno, pues pasamos al siguiente bloque. Vamos a ver cómo se hizo el plan, las plantas, vamos a ver las plantas y los peces que se eligieron. Sí, dime. Lo
de fumar también vale, ¿no? También. Yo no lo he usado, pero sí, en vez de papel de cocina, con la boquilla de los cigarrillos también se... Claro, las venden solamente la boquilla, las venden la boquilla. Hay que quitar el forro que tiene el filtro. Sí, el papel, claro. Es que yo no lo quité. Sí. A mí eso no me pegaba bien, por partes, y yo no lo entendía. Sí. O sea, parece una tontería, ¿vale? Sí, es celulosa, eso es. Bueno, se trata de celulosa con cianocrilato que reacciona y endurece sin problema. Bueno. Para el filtro Aquarrio, de marca Aquarrio, ¿cómo se llama? Neomedia Aquarrio, eso es. El Pure, eso es. Sí, de Aquarrio. Comentabas lo del pómice para hacer la elevación. Yo he utilizado material filtrante, la polita. Para elevar, el material del filtro para elevar. Sí, también. Lo único que, bueno, pues es un material que te va a salir más caro. Yo aquí con 14 euros en Mármoles en Molino compré un saco que aunque tiré la mitad me sobró, ¿vale? Pero bueno, que sí, cualquier material filtrante, a lo mejor ya una vez que llevas 2, 3 años o 4 los que sean con él y ya está más saturado y ya no lo quieres para filtrado, lo puedes guardar para eso perfectamente. Y eso siempre da palo un poco meter cosas del chino porque no te puedas filtrar una sustancia. A ver, tuve mis dudas, ¿no? Me decidí porque lo vi de color blanco. Si hubiera sido otro color, hubiera dudado, pero lo vi de color blanco, que no parece que tuviera ningún tinte específico para acuario, todo lo que puede ser sí, era un material para acuario. En la sección de acuarios del chino tenían eso. Me imagino que sería pues para algo parecido al perlón, como para poner una capa en un filtro o incluso a lo mejor porque en estos sitios tienen métodos tan antiguos. No. Aquí tienen métodos tan antiguos como los filtros estos de rejilla de fondo. Entonces, igual era para ponerlo ahí, la función de esto, pero sí que era para acuario. Entonces, pues era para acuario, no tenía ningún colorante. Bueno, pues sí que sí. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de los peces y las plantas que elegí. Bueno, en cuanto a invertebrados, pues he utilizado las Neocaridina bloodimeri y los Cliton corona como caracoles, como equipo de limpieza. Los caracoles Cliton corona, la verdad es que limpian mogollón cualquier tipo de alga incrustante, la limpian fenomenal, son pequeñitos, discretos, no ponen huevos como otras especies que te van a llenar el acuario de huevos. Aquí muy poquito, a lo mejor cuando desmontas los troncos o las rocas en las zonas menos visibles encuentras alguno, pero no supone ningún problema. La gamba, pues más que nada es un tema de disfrute personal mío. Yo monto el acuario para disfrutarlo y luego el concurso es un aliciente. No es un elemento que yo, si lo hiciera expresamente para el concurso, lo utilizara. En mi segundo acuario, que sí que era como simulando un paisaje de montaña, tenía como varias praderas con tapizantes, con Monte Carlo y con Cuba, que añadí gamba de color amarillo con la intención de que parecieran como flores así en las praderas, pero lo que es para acuario, la gamba yo creo que para concurso, perdón, no es un elemento que se suela utilizar. De peces, pues utilicé 2 especies, el Sundadanio axelrodi, que es una rasbora originaria también de Borneo, que además la tenía de mi montaje anterior, con lo cual me vino fenomenal. Es un pez que me gusta mucho, nada muy bien en cardumen, es un pez tranquilo, no salta, es diferente a lo que se suele ver, aunque parece como un neón, pero es otra especie diferente, tiene la banda más ancha, más luminosa, se distinguen los machos de las hembras, tienen la aleta anal oscura los machos, las hembras transparentes, entonces bueno, me parece un pez muy adecuado para un tamaño pequeñito, 2 centímetros más o menos. Luego utilicé el Dario Myanmar, no con el objetivo del concurso, que obviamente es un pez muy pequeño y muy tímido, que ni siquiera salió en la foto ni lo pretendía yo, sino porque a mí me gusta tener siempre, aparte del pez de cardumen, algún pez con un comportamiento un poquito más curioso, más tipo cíclido, que veas cómo establecen sus territorios, los machos con las hembras y demás. Entonces, pues la verdad es que es un pez que me ha gustado mucho. De hecho, incluso llegó a reproducirse bastante bien en el acuario. Compré 4 ejemplares, 2 machos y 2 hembras, y al final cuando desmonté salieron 11 o 12 peces, o sea que la verdad es que muy bien para ese propósito, que no era para el del concurso. Vale, os pongo aquí a ver si no funciona bien un enlace a un vídeo donde vais a ver estos peces. Esa es una hembra de Badis. Ese es un macho todavía joven, con la cabeza todavía no está negra. Y este es el primer alevín que vi en el acuario. Ahí ya tenía un tamaño grandecito cuando lo quise ver, pues la verdad es que no me lo esperaba. A partir de ahí ya estuve un poco más pendiente y ya los demás los fui localizando antes. Mira, aquí se ve muy mal, pero ese es un alevín muy pequeñito ya que capté después. Va que es tan pequeño que no
no se podía ver bien. Vale. Bueno, vamos con las plantas. Ahí tenéis el listado de plantas que utilicé. Como veis, hay muchísima bucefalandra, muchas variedades, sobre todo de hoja pequeña. Tenemos las que os decía antes también de Borneo, que son plantas epífitas parecidas a las anubias, la Aridarum, la Phytospatha, la Genandra, más tipo Cryptocoryne, varias variedades de Cryptocoryne. Con esto un poco pasó lo mismo que con la roca. Hoy en día ya va siendo más fácil, ya la bucefalandra ya se encuentra más fácilmente muchas variedades, aparte de las típicas, pero no es fácil encontrar todas estas plantas así de golpe. Entonces, pues unos meses antes, pues me monté en el trastero un acuarito pequeño que tengo de 40 por 30, que lo suelo utilizar para cuando desmonto conservar ahí los peces mientras un montaje a otro. Pues me monté este pequeño plantero emergido para irlas cultivando ahí mientras las conseguía todas, y de paso pues también se fueron creciendo, y cuando llegó el momento del montaje pues ya tenía más plantas de las que había comprado en su momento. Pongo esa rejilla de PVC para poner ahí las macetas con una esponja, de tal manera que la esponja está bajo el agua, está sumergida a la raíz y la planta está por arriba. Y con la tapa del acuario y un generador de niebla que tengo de DOA mantiene la humedad y se mantuvieron perfectamente. ¿Veis? El musgo que conservé del anterior montaje era Riccardia, que es un musgo también bastante caro de conseguir, vienen porciones muy pequeñas, pues yo ya lo tenía de mi anterior acuario, pues me sirvió para conservarlo, y además se dio muy bien en ese entorno. Sí, el de la red esta de PVC, ¿te refieres? Esto lo compré en Resopal. En Madrid hay unas tiendas que se llaman Resopal y es la misma que utilicé en la base del acuario. También la hay en blanco y la hay en negro. Tú lo recortas con una tijera, lo pegas con pistola de silicona y te construye la estructura que tú quieras con esto sin problema. Mirad la Riccardia en emergido, qué bonita, qué color verde tan clarito. Luego en sumergido se pone más oscura, pero ahí la verdad es que estaba súper chula. Y aquí pues mantenimiento cero, porque aquí el generador produce la niebla, a lo mejor cada 15, 20 días le echaba una pizquita de abono en la poquita agua que tenía y poco más. Vale. Si buscas en YouTube mi canal, que es José A. García, están todos estos vídeos que voy a poner. Y si no, a través de privado, me lo pides por privado en el foro y te mando el enlace, ¿vale? Lo que lo queráis. Internet. Bueno, si no, pues lo paramos, no pasa nada. Luego después se veía tampoco, pues una vez ya, cuando ya desmonté el anterior acuario, lo llené y estaban las plantas ya sumergidas con los peces, lo que os digo que sirve para las dos cosas, para conservar también los peces. Vale, aquí veis abajo una foto de unas bucefalandras, estas son las Brownie Ghost, son las mismas las de una foto y las de otras, que está tomado en diferente posición el tronco, pero es el mismo tronco, ahí están recién plantadas y ahí ya después de varios meses bajo las pantallas de Chihiros, que claro, con la potencia que tienen, incluso yo las tenía como al 60 y tantos %, cogen un color espectacular las bucefalandras. Vale, pues el plantado se inicia a finales del mes de julio del 21. Ahí tenéis la foto del primer día, recién plantado el acuario. Fijaos en el camino, como decía, las poquitas plantas que planto, las planto ahí en las esquinas, en las zonas por donde puede caer la arena para ayudar a sujetarlas. 10 días después, pues las plantas han arrancado perfectamente, están ya empezando a crecer. Vale, en cuanto al mantenimiento del acuario, bueno, pues en cuanto a los cambios de agua, pues con cualquier sustrato nutritivo, sabéis que durante el primer mes hay que hacer muchos cambios de agua. Yo procuro hacer siempre la primera semana cambios diarios o casi diarios, la segunda cada 2 días, la tercera cada 3, la cuarta ya cada dos veces a la semana, y a partir de la quinta o la sexta ya pasamos a hacer el cambio semanal. Esos cambios tan frecuentes son más o menos de unos 60 litros, cuando ya pasan a ser semanales procuro hacerlos de 80 litros.
Y los productos que he utilizado para el abonado son los de la marca Aquavitro, que son con esas dosis que veis ahí. El Envi, que son elementos traza, el Propel es el hierro, Carbonate es el potasio, Síntesis es nitrato y otros compuestos nitrogenados. Esto hay que decirlo, esta marca no abona solo nitrato, abona como un 25% nitrato y el resto de otros compuestos nitrogenados que son más fácilmente asimilables por las plantas. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de medirlo luego en los test, porque los test solamente te van a medir la parte de nitrato. Entonces, si por ejemplo para un acuario de estas características un valor bueno de nitrato sería 5, si estás abonando con síntesis, con tener 1 o 2 de nitrato sería el equivalente, más o menos. Después el Activate, que sería el fosfato, y como yo utilizo agua de ósmosis, pues el Mineralize es lo que repone un poquito de calcio y magnesio, que lo adito después de cada cambio de agua. Aquí lo importante a la hora de ver cómo vamos a aditar cada uno de estos elementos depende de si lo vamos a poder medir o no. Un elemento que tú puedas medir desde 0 hasta el rango que tú quieras con test, pues no tiene ningún problema. Mide, aditas y cuando lo tienes en el valor que tú quieres, lo vas haciendo las primeras semanas un poco más frecuentemente hasta coger datos y ya está, no tiene misterio. El problema es cuando no los puedes medir. Por ejemplo, el Envi, los elementos traza, no puedes medir elementos traza, son elementos muy escasos que no hay ningún test que te los mida. Entonces, pues ahí siempre es preferible quedarte corto. Salvo que detectes una carencia en tus plantas, pues con aditar un poquito y quedarte corto no vas a tener más problema. Con el hierro pasa un poco lo mismo. Tenemos test de hierro, pero es que el nivel de hierro que queremos es tan bajo que no lo miden los test. Si un test de hierro te mide algo es porque ya tienes exceso de hierro. Entonces el test de hierro te sirve solamente para detectar si tienes un exceso. Por lo tanto, lo mismo, aditar quedándote corto y ir viendo. El carbonate, que es el potasio, el potasio es lo que no hay que tener miedo. El potasio es uno de los elementos que van a consumir las plantas. Ahí sí tenemos el potasio, que a lo mejor no son tan precisos porque son de estos de turbidez y no son tan precisos, pero una vez que tú le coges más o menos el truco, son más que suficientes para la precisión que necesitamos en el potasio, que tampoco es mucha. El potasio es un elemento que tiene que estar en valores muy, muy altos, por encima de 40 seguramente, para producir alga o para producir síntomas de exceso de potasio en las plantas, con lo cual al potasio no hay que tenerle miedo, mejor aditar en exceso desde el primer día. Mi experiencia en este acuario ha sido que en torno a 15 de valores de potasio era como mejor estaba el acuario. En los anteriores lo tenía un poco más bajo, pero aquí tenía una planta que era la Staurogini repens, que es un gran marcador de potasio, que a nada que te falte un poquito de potasio enseguida te marca carencia, las hojas apenas te crecen, salen más débiles, ves el tronco que se empieza a quedar más pelado, y lo noté que por debajo de 15 la planta no crecía como tenía que crecer, entonces lo mantenía en torno a 15. El nitrato es el elemento que no tenemos ningún problema, tenemos test que nos miden desde 0 hasta lo que tengamos, ahí cuestión de medir y sacar la dosis. Y luego está el fosfato, que nos pasa un poco lo mismo que el hierro. Tenemos test de fosfato, pero cuando un test de fosfato nos detecta fosfato es porque ya tenemos demasiado fosfato. Entonces solamente nos va a servir para en caso de que tengamos un problema de algas y queramos descartar que sea por fosfato. El fosfato además, al contrario que el potasio, sí que es muy fácil que nos genere algas. Entonces, lo que ocurre es que el consumo de fosfato va bastante ligado al del nitrato. Entonces, si tú utilizas nitrato y fosfato de la misma marca, van a estar proporcionados y yo lo que hago es que el nitrato es el que me marca la dosis y la dosis que adito de nitrato la adito de fosfato y de esa manera no hay problema. Cuando empiezo a editarlo, empiezo primero con el nitrato y sí que doy un poquito más margen a que el acuario esté ya un poco más maduro para empezar a editar fosfato, pero después, de esa manera, pues fenomenal. Luego me gusta también editar bacterias. He utilizado el Ultra BioGuard de Azo con cada cambio de agua y el Green Buster de ADA. El Green Buster realmente no son bacterias. El Green Buster es una fuente de carbono para alimentar las bacterias. Pero bueno, estos productos pues ayudan a que la flora bacteriana se mantenga lo más diversa posible, porque si no al final con el tiempo siempre de todas el conglomerado de bacterias crece en un acuario, hay una que predomina y que se impone sobre las demás y eso no es bueno para mantener el acuario sano. Vale, bueno, aquí tenemos otro vídeo pequeño de cómo se repone el agua. Pues mi acuario son 166 litros teóricos, pero reales son unos 120. O sea, estamos hablando de un 60 y pico %, sí. Sí. Eso sobre todo los primeros meses sí que es importante, cuanto más cambio de agua mejor. Luego ya una vez que ya el acuario tiene 6 meses o más, pues puedes reducir al 50% o incluso menos a lo mejor, ¿vale? Pero en estos acuarios pues conviene que los cambios de agua no falten.
Vale. Bueno, seguimos con el desplantado. Estamos a finales de septiembre, las plantas, como veis, ya siguen creciendo, se empiezan a formar ya un poquito más los macizos atrás de la Mato Grossense. Bueno, una cosa que no he comentado, de todas las especies de plantas que he utilizado, prácticamente la Mato Grossense era la única real gran consumidora de nutrientes, la única planta de tallo de crecimiento rápido que te va a consumir nutrientes en el acuario. El resto, bueno, las Taurogines repens, pero es una planta que crece más lenta, y el resto es que son todo criptocorines, marsileas, musgos, plantas epífitas, plantas de crecimiento lento que apenas consumen nutrientes. Entonces, es importante en estos acuarios tener una planta en suficiente proporción y cantidad para consumir nutrientes y mantener el acuario limpio. Esa función aquí la hacía la Mato Grossense, que es la planta que está al fondo, creando esos macizos atrás. Ahí veis a los 4 meses cuando se produce el cambio de pantalla. Mirad la diferencia de cómo la primera fotografía con la pantalla de hada está muy bien iluminado el centro, pero las esquinas, sobre todo al tener esos troncos hacia arriba que generan más sombra, les cuesta llegar la luz. En aquella esquina de allí yo tenía Marsilea hirsuta y algunas criptocorines que prácticamente no habían crecido en esos 4 meses. En cuanto puse estas pantallas empezó a llegarle ya la luz por igual a todas las esquinas del acuario, empezaron a desarrollarse mucho mejor. Bueno, estamos aquí ya en febrero, ya han pasado 6 meses, el acuario ya está prácticamente listo para poder hacer la foto de concurso. Entonces, en estos casos, en un acuario de concurso, la gran dificultad es llegar al momento de la foto con todas las plantas en el momento exacto, porque cada planta tiene su velocidad de crecimiento. Cuando tú podas una planta recién podada no está bonita, tienes que esperar un tiempo a que empiece a echar las hojas nuevas y tiene ahí un periodo en el que está en el momento perfecto para que luzca como debe para la foto. El problema es que cada planta tiene su velocidad. En este caso fue bastante sencillo, porque la única planta, como os decía, de crecimiento rápido era la Mato Grossense, que la Mato Grossense, una vez que la podas en 10-12 días, como mucho 15, la tienes ya perfecta. Entonces, pues cuando el acuario y el resto son casi todo plantas epífitas que son muy lentas, que tú las podas y vas a tardar casi un mes en empezar a ver nuevas hojas y a tenerlas listas para la foto. Entonces, pues fue muy fácil. Cuando el acuario ya está listo, podé las Mato Grossenses. Está puesto al revés en la presentación. Arriba sería la poda de macizos y aquí, un mes después, cuando ya no, está bien puesto, perdón, lo estoy diciendo mal. A los 6 meses podé las epífitas, que son las plantas que van a tardar un mes en estar en condiciones, eso es, podé todas las demás plantas, y cuando esas ya estaban listas, y ahí tengo margen porque van a crecer muy despacio, eso es, podé los macizos traseros, que sé que en 10, 12, 15 días lo voy a tener ya listo para la foto. En ese momento lo que hice fue añadir unas piedras de detalle de grava al camino. No lo había añadido antes porque en los cambios de agua es bueno sifonar, me gustaba sifonar esa parte de la arena sin llevarme la arena, simplemente tirar los detritus. Y al tener ahí grava, pues se te absorbe por el tubo y te lo dificulta. Entonces, esto lo añadí ya al final, cuando ya faltaban solamente esos 10-15 días para llegar a la foto de concurso. Vale, y aquí pues ya tenemos el acuario ya en el momento de la foto. Arriba lo veis con el hardscape nada más. Y aquí esa foto está tomada con el móvil, sin mirar la posición de los peces ni nada, pero ya el día en el que ya tengo todo listo para hacer la foto de concurso. Vale, pues hasta aquí esta parte. No sé si queréis preguntar o comentar algo. ¿Qué ventajas le ves al sistema de abonado que has escogido? Porque hay otras soluciones que son mucho menos complicadas, ¿no? Sí, claro. La ventaja es que te permite dosificar cada elemento según tú quieras. Ahí tienes distintos productos. Desde el más fácil, que es el de Trópica, que en un solo producto lo tienes todo, hasta este que sería un poco el más complejo, que van todos por separado. Entonces, bueno, pues a mí me gusta abonar cantidades muy pequeñas cada día. Las plantas contengan lo que van a consumir ese día y al final del día quede poco nutriente en el acuario para que no favorezca el crecimiento de los acuarios, que los vas a iluminar bastante. Eso es importante. En un acuario a lo mejor de más bajos requerimientos, con una iluminación más tenue, pues no hace falta complicarse tanto. Con una abonada de una vez en semana, pues es más que suficiente. Los que van a llevar tanta iluminación y tal, pues es preferible poder jugar y editar más o menos de lo que tú quieras. Con sustrato nutritivo también al principio tienes que tener mucho cuidado, empezar primero, lo que decía, por el potasio, más adelante ya los micros y el hierro y un poquito de nitrato, después ya subes el nitrato
nitrato y después ya añades el fosfato. Te permite adaptarlo a cada momento del acuario, ¿vale? No es lo más aconsejable para alguien que está empezando en un acuario plantado, lógicamente. Para mí no está aquí, parece que ha sido muy guay. ¿Cambios en directo que hayas hecho del Farscape o...? No, a ver, en mi primer acuario sí que añadí algunas cosas. No me gusta una vez que ya montas el acuario tener que tocar cosas. De hecho, sí, claro, hay veces que no cuadra. De hecho, en mi primer acuario, pues al poco de montarlo, pues decía, joder, pues claro, lo había montado sin tener casi ni idea de paisajismo, empecé a aprender un poco algunas cosas y dije, pues es que esto no tiene ningún concepto paisajístico, pero ya la reforma era tan grande que no se podía hacer. Lo que sí que se pudo, pues bueno, añadir un poco más troncos y más cosas, otro tronco lo modifiqué de posición, lo despegué y lo modifiqué, tal, en fin. Segundo, me pasó un poco lo mismo, que al poco de montarlo dije, joder, pues la posición de las rocas no me da perspectiva, la tenía que haber hecho de otra manera, pero estamos en la misma, era moverlo todo y así se quedó, no eran modificaciones muy viables. Este es el primer acuario de los 3 que he montado de paisajismo en el que de verdad en ningún momento he sentido la necesidad de cambiar nada ni de tocar nada y ni he tenido problemas de mezcla de sustratos ni nada y no se ha modificado nada. Supongo que bueno, pues sobre la marcha vas aprendiendo de errores anteriores y lo vas haciendo cada vez, tienes que modificar menos. Va un poco también en la forma de cada uno. Hay quien a lo mejor le gusta arrancar de una manera, lo comentabas, me parece que eras tú, Unai, asegurarte ya una foto y una vez que ya tienes una foto buena, arriesgar modificando y buscando cosas nuevas, bien, eso ya... A mí me gusta, soy un poco toc como tú y no me gusta que haya cosas en el acuario que se puedan mover cuando yo meto la mano, quiero que esté todo firme, sujeto y que no me vaya a mover. Entonces prefiero no tener que añadir luego cosas porque no van a quedar igual que cuando las montas en seco. Y en este caso no fue necesario. ¿Y en el arranque me diste plantas de consumo rápido para...? Las matogrossense. Las matogrossense, nada, no, lo que habéis visto ahí, las matogrossense. Sí que al principio, pues estaba con la Solar RGB, ahí no podía jugar con la intensidad, podía jugar con el fotoperiodo nada más, un periodo un poco más pequeño, de 5 horas al principio e ir subiendo poco a poco, pero la verdad es que la matogrossense es que es una consumidora de clientes bestial, o sea, es una planta estupenda para eso. Una cosa sobre, en realidad la pregunta es más en torno a lo que era el primer bloque. Cuando hiciste el montaje del HAR, todas estas fotos que nos has enseñado, entiendo que las hiciste esas fotos con la misma cámara y el mismo objetivo con las que luego fuiste. No, están hechas con el móvil. Esas fotos están hechas con el móvil, sí. Sí, yo creo, ya me haces dudar si en algún momento creo, porque sí que sé que efectivamente te puede cambiar el ángulo, al cambiar de un objetivo a otro las cosas no se ven igual. Y ya no estoy seguro si mientras lo montaba el Hardscape, en algún momento, no para hacer fotos, sino para verlo yo, o para hacer fotos y ver en el ordenador cómo quedaba, creo que sí que utilicé la reflex para eso que tú estás comentando, para hacer una foto o verlo yo y ver, pero ni siquiera ya lo recuerdo seguro. Creo que sí. Pero lo que son las... Sí, efectivamente, sí. Cuando quieres hilar tan fino, es bueno hacerlo de esa manera. De hecho, a mí, por ejemplo, pues en mi primer acuario, que ya os digo que pequé totalmente de inexperiencia, pues cuando luego ya lo vi montado y tal, dije, joder, es que mi acuario está situado, imaginaos que este es el salón, esta es la mesa donde tengo el acuario, y aquí hay una esquina, se ve por la frontal y por esta. Pues yo la para que se viera por estas dos caras. Ahí el tema del concurso fue un poco menos importante para mí. Un camino que se veía perfecto desde el salón, así, pero desde el frontal para luego la foto se veía muy poquito. Entonces, pues claro, eso ya no fue cuestión de cámara, fue simplemente de no pensar esas cosas la primera vez. Pero sí, cuando ya vas aprendiendo y vas ahí a rizar el rizo, hay que tener en cuenta eso también. No se ve lo mismo cuando quieres buscar el punto, el papel que os enseñaba arriba para tenerlo donde yo quería y tal. Si vas allá al milímetro que quieres que la rama te quede donde quede, hay que hacerlo, hay que mirarlo con la foto con la que lo vayas a hacer, efectivamente, porque luego te puede variar, sí. No he usado nunca bomba peristáltica en este acuario, no. Todos los días a los botes estos de Aquavitro les he añadido un pulsador del chino también y súper cómodo. Cada pulsación de esa más o menos viene a ser 1 mililitro más o menos y es lo que ha dicho. Eso, mira, eso es una cosa, me gusta, me alegra que me preguntes porque... Sí, no, y yo me he ido en verano, en este acuario no, porque lo monté a finales de julio
y ahí yo había vuelto de vacaciones. Yo me solí de vacaciones en julio. Con lo cual, hasta que luego lo desmonté, no me he ido... Sí me fui al año siguiente, perdón, lo mantuve, lo he desmontado luego en septiembre. Sí me fui ya poco antes de desmontarlo, ¿vale? Pero en acuarios anteriores sí que me he ido también de vacaciones 15 días y lo que hago... Yo tenía una peristáltica que conservé de mi etapa de marino hasta hace poco y no la he montado porque no, si tienes un depósito de relleno no la necesitas. Mira, yo tengo el depósito que os he enseñado, lo utilizo para los cambios de agua, ¿vale? Pues entonces yo cuando me voy de vacaciones, si lo quiero tener el acuario montado, sí que tengo un sensor de nivel y una bomba de autorrelleno, de las que se utilizan en marino para compensar la evaporación, ¿vale? Pues si tú tienes eso, no necesitas una peristáltica para irte de vacaciones. A lo mejor para todos los días no es la mejor manera, pero para irte de vacaciones tú sabes cuánto abono de cada utilizas cada día. Sabes cuánto evapora el acuario. Mi acuario evapora más o menos un par de litros al día en verano. Pues entonces yo me voy 15 días, necesito 30 litros, pues en mi depósito dejo un poco más, dejo 40, dejo 45. Pues si mi acuario yo sé que va a reponer todos los días 2 litros, pues yo si tengo 40 litros, pues por cada 2 litros, es decir, 20 veces, he hecho la dosis diaria que yo aditaría de cada abono. Y cada día me va a reponer esa evaporación y en ese agua que está aditando, me está aportando el abono que yo necesito. Y si a ese relleno de automático le conectas un temporizador y, por ejemplo, la luz se enciende a las 11 de la mañana y lo pones solo de 10 a 10 y media, pues te aseguras que solo te va a reponer la evaporación a primera hora del día, justo antes del abonado. Con lo cual se puede automatizar sin tener una peristáltica. Claro, conviene abonar, eso no lo he dicho, conviene abonar siempre por la mañana para que las plantas, y sobre todo cuando abonas de esta manera, que yo abono con cantidades muy pequeñas diarias, no se abona hasta una vez a la semana, pero con estas cantidades conviene abonar a primera hora del día, claro. Sí, también, enlentecer un poco el acuario. Claro, para una semana, pues lo puedes dejar a lo mejor en 4 o 5 horitas y las plantas se van a mantener, van a consumir muy poco y ya está. Yo creo que con mi primer acuario creo que lo hice así. Con el segundo ya lo hice como os digo. Y con este tercero lo hice también. Lo que pasa es que ya estaba a punto de desmontar, ya me importaba un poco menos, pero sí lo hice así también. Antes del fotoperiodo, o sea, claro. Tampoco hay que ser, ahí no pasa nada si un día algo más tarde. Pero me levanto por la mañana, subo la persiana, empieza a entrar ya luz natural, la planta va a empezar a hacer algo de fotosíntesis con esa luz. Puedes aditar a las 9:10 de la mañana y a las 11 se enciende el fotoperiodo, como si fuera a las 12 o a la 1, tampoco pasa nada. Y el CO2 igual, el CO2 conviene ponerlo 1 hora y media, 2 horas antes de iniciar el fotoperiodo para que cuando se inicie el fotoperiodo las plantas ya tengan bastante CO2 y apagarlo 1 hora o media hora antes de que se apague el fotoperiodo. Hay que tener en cuenta que las plantas no solo van a hacer fotosíntesis con el fotoperiodo que nosotros pongamos, sino según la luminosidad que haya en la habitación ya van a empezar antes. Mi salón da la luz por la mañana y pueden empezar antes perfectamente, en una cantidad menor, pero empiezan antes. Myriophyllum matogrosens. No creo, no lo sé. Es una planta que crece muy rápido. Yo no la he utilizado, no la he mantenido más que esta vez. Entonces no te sé decir. Pero es una planta de tallo, de crecimiento rápido, que yo creo que sin CO2 y sin buena luz, no te digo que no se pueda mantener, pero probablemente no va a crecer tan frondosa, la parte baja del tallo no se va a pelar más fácilmente. Es una planta en teoría de requerimientos medios altos. No es altos, pero... Si la tienes, por ejemplo, en una tortuguera que tiene 15 centímetros de altura, Claro, depende de la altura. necesita menos. La Claro, de agua, claro, y eso influye mucho. La columna de agua te baja la luz que te va a llegar al fondo un montón. Pero yo tengo una perra que tiene 70 centímetros de altura. Pues ahí sí que sí. Tiene 600 litros, ahí sí. Ahí es imposible tapizar y ni a lo mejor mantener plantas directamente. Sí. Claro. Claro. En teoría son requerimientos medios altos y se aconseja con CO2. Ahora, en un acuario bajito, pues a lo mejor el tema de luz ya no es tan complicado. Es que sin CO2 es una planta que no lo sé hasta qué punto. Ya. Claro, a ver, si no lo controlas bien, claro, sí. Sí, bueno. Es una cuestión de prioridad. Si la prioridad son los peces, pues lógicamente, si la prioridad son las plantas, pues el CO2 es imprescindible.
Bueno, pues pasamos a la tercera y última parte de la presentación. Bueno, vamos a ver un poco así unas nociones básicas de cómo tomar una fotografía para concurso. Esto daría para hacer una sesión solo sobre esto, ¿vale? Entonces yo voy a intentar resumirlo lo más posible. En primer lugar, bueno, ahí veis cómo está el acuario preparado para tomar la foto. Lo primero sería eliminar todos los elementos no naturales visibles dentro del acuario, es decir, las pipas de los filtros, calentador, termómetro, medidor de CO2, todo eso tiene que salir fuera. El segundo, evitar que haya reflejos en el cristal. Para eso, lo primero, tenemos que colocar alguna cartulina entre el borde, cartulina o cualquier otro elemento, o entre el borde superior del acuario y la pantalla, para que no nos venga demasiada luz hacia adelante. Hay quien lo coloca también en los laterales. Y la habitación, por supuesto, tiene que estar absolutamente a oscuras. No puede haber un agujero, una persiana enfrente, porque basta que haya uno para que te haga el reflejo donde no debe. Entonces tiene que estar completamente a oscuras. Es más, siendo ya muy perfeccionista, es preferible que de la cámara hacia atrás no haya ningún elemento blanco ni demasiado claro. No te pongas la camiseta blanca ese día porque te puede hacer reflejo. Yo, por ejemplo, cuando grabo vídeos o fotos con el móvil, mi móvil es blanco. A oscuras que esté, se ve el móvil en el reflejo como lo grabe con el móvil blanco, como no le pongo una funda negra. ¿Vale? Entonces, eso es importante para esto. ¿Qué más? Como hemos quitado el filtro, no hay movimiento en la superficie va a estar estancada. Puede quedar muy bien, que nos haga un reflejo arriba de todo de todas las plantas que tenemos abajo y podemos buscar eso, o podemos intentar generar un movimiento en la superficie mediante el uso de utilizar un secador orientado cerca de la superficie hacia donde tú quieres que te genere ese movimiento. Yo la foto la hago yo solo, no tengo a nadie ni con el secador, ni para hacer la cámara, ni para asustar a los peces, ni para nada, me la hago yo solo. Uno solo puede hacerlo, ¿vale? Es cuestión de buscar la forma, de sujetar, colgándolo de la barra, pegándolo a la pared, poniendo una madera, como veis aquí, entre el borde del acuario y la pared, allí asoma un poquito, pues esa madera me servía para sujetar el secador en el punto que yo quería, que luego lo comentaré después. Bueno, eso es para generar un poquito de movimiento en la superficie. Luego está el tema de los peces. En un acuario de paisajismo, aparte de ese pequeño movimiento que podemos generar en la superficie, el movimiento lo único que no genera movimiento son los peces. Entonces, es muy importante que haya un cardumen de peces que esté agrupado, que todos o casi todos vayan en la misma dirección, porque eso nos va a generar esa sensación de movimiento. En este caso vienen desde atrás, por donde discurriría ese camino o ese flujo de agua, viene el cardumen de peces. ¿Cómo conseguimos esto? Pues bueno, hay peces que son más fáciles o más difíciles de conseguir. Con esto la verdad es que se me dio muy bien. Yo tengo un disparador portátil con cable conectado a la cámara, de tal manera que yo me puedo poner en esta parte derecha del acuario, desde ahí accionar la cámara cuando yo quiero, pues con una revista, das unos golpecitos en el frente o en el lateral del acuario, los peces se asustan y en el momento en que se asustan y tú te apartas, ellos tienden a volver a donde estaban. En ese momento en el que vuelven a donde estaban, suelen volver casi todos juntos y es el momento justo para pillarlos en la foto. Y más despacio, efectivamente, porque van con... Eso es, se asustan muy rápido y a la que tú te apartas, despacio, por si acaso mirando tal, ellos se van volviendo y es el momento exacto para hacer la foto, ¿vale? Yo aconsejo utilizar una sola especie de cardumen para la foto. Si lo haces con dos, pues te va a quedar genial, pero va a ser muy complicado conseguir generar un cardumen de dos especies diferentes, porque cada una va a tener su comportamiento y unos se van a asustar más, otros menos, unos vas a conseguir que hagan ese momento que tú quieres, los otros van a pasar de tipo que no se han asustado. Si los asustas mucho para asustar a esos, los otros se te van a poner y es un labor de chinos. Entonces, yo prefiero utilizar una sola especie para eso. Luego puedes tener otras especies de peces, lo que os decía, con un comportamiento más llamativo y tal, y las puedes utilizar para la foto. Puedes poner unos apistogramas y que se vea por ahí una pareja de apistogramas ya sin movimiento, más cosa. Pero lo que es el movimiento del cardumen es preferible hacerlo con una sola especie. Vale. Bueno, en cuanto a lo que sería para tomar la fotografía, yo utilizo esa cámara, una Canon EOS 500D, es una reflex ya bastante antigua, tiene ya sus añitos, pero bueno, cumple perfectamente su función. Esos son los valores con los que yo he tomado la fotografía, una longitud focal del objetivo de 18 milímetros, un tiempo de exposición de 1.160, apertura de diafragma 7,1 y una ISO de 800. Vamos a ver así muy brevemente qué es cada una de estas cosas. La longitud focal técnicamente es la distancia que hay entre la lente de la cámara y el sensor que está situado en la parte posterior. ¿Qué nos va a variar en que esa longitud sea mayor o menor? El ángulo en el que va a abrir la cámara, lo que va a captar, y el que los objetos se nos alejen o se nos acerquen. Si la longitud focal es corta, la cámara va a abrir mucho ángulo
y nos va a alejar los objetos. Ese tipo de objetivos son los objetivos gran angular, que es lo que se utiliza para una fotografía de paisaje, por lo que quieres es que te abarque cuanto más grados mejor. Lo contrario serían ya los teleobjetivos, que lo que hacen es abrir un ángulo muy pequeño y acercar el objeto. Esto sería lo que utilizan los paparazzis para sacar allí al famoso en el barco que está a 500 metros y que parece que está aquí cerca. ¿Nosotros qué queremos? Bueno, pues mi objetivo es un objetivo variable que varía entre 18 y 55 milímetros. ¿Cómo nos va a influir el poner uno o poner otro? Nos va a influir de dos maneras. La distancia a la que nos tenemos que situar del acuario. Yo lo he hecho con el de 18 y entonces pues lo que queremos es que el frontal del acuario esté lo más enmarcado posible en el objetivo, en el visor de la cámara. Si no nos cabe entero, lógicamente no nos vale. Y si nos sale muy al fondo y luego tenemos que recortar la fotografía para enmarcarlo, estamos perdiendo calidad, pero vamos a tener que ampliar eso, con lo cual va a perder resolución. Entonces lo que nos interesa es que esté lo más enmarcado posible. Si yo pongo el objetivo en 18, me tengo que situar a unos 60-70 centímetros del acuario. Si lo pongo en 55, me tengo que ir como unos 5 metros por detrás. De las dos maneras lo consigo enmarcar, encuadrar bastante bien. ¿Pensáis que daría lo mismo hacerlo de una manera que de otra? No es lo mismo, porque no solo nos cambia la distancia a la que nos tenemos que enfocar, sino cómo lo vamos a ver. Si yo, en esta imagen no lo vamos a ver muy bien, luego os lo comento en otra. Si yo me pongo en mi objetivo, ¿por qué utilizo yo el de 18? Porque cuanto más cerca esté de la más sensación de perspectiva me va a dar. Muy cerca de un objeto, las paredes, los cristales laterales del acuario, los voy a ver así. Imaginaros que estos son las paredes laterales. Si estáis muy cerca, lo vais a ver así. Va a dar más sensación de 3 dimensiones, que si os vais a 5 metros. Si os vais a 5 metros, los cristales los vais a ver prácticamente perpendiculares, planos, y va a parecer que en el fondo la imagen va a ser más de 2 dimensiones. Y como veremos ahora, nosotros queremos cuanto más sensación de profundidad. Entonces, el objetivo, la longitud focal del objetivo, mejor, porque si te pegas demasiado, igual ya generas lo que se conoce como el efecto de ojo de pez, que parece que estás mirando dentro de una canica. Y ya deformas demasiado, eso tampoco. Pero sí que buscar ese efecto, introducir eso cerquita a un objetivo pequeño para ganar en profundidad. Vale. Luego, tenemos aquí 3 elementos. Sería la velocidad de obturación, que es lo mismo que se denomina tiempo de exposición. ¿Eso qué es? Eso es el tiempo que va a utilizar la cámara para captar la foto. Eso nos influye si tenemos elementos móviles, como son los peces. Cuando un elemento se está moviendo, si la cámara tarda un segundo en tomar la foto, lo va a captar desde que está aquí hasta que está aquí, con lo cual nos va a generar una imagen borrosa. Nosotros tenemos que utilizar un tiempo de exposición muy corto para que lo que se está moviendo quede congelado. El pez se tiene que ver nítido, no se tiene que ver borroso. ¿Cuál es el problema de utilizar velocidades de obturación muy cortas? Que cuanto menos tiempo tenga la cámara para hacer la foto, menos tiempo tiene para captar luz, con lo cual la foto va a salir más oscura. La profundidad de campo, lo mismo, es la apertura de diafragma. ¿Cuánto se abre el diafragma para hacer la foto? Si el diafragma se abre muy poquito, vamos a obtener un primer plano y un fondo nítidos, que en este caso es lo que el concurso tiene que estar nítido lo que está delante, pero también se tiene que ver bien lo que está atrás. Si abrimos mucho el diafragma, lo que está atrás va a salir más difuminado. Puede quedar muy bien para otro tipo de fotos, para una foto artística, pero para esto no nos sirve. El inconveniente de usar una apertura muy corta, lo mismo, cuanto menos se abra, menos luz entra, la foto va a quedar más oscura. Y el ISO, que es la sensibilidad para captar la luz que tiene la fotografía, pues lo mismo, ISOs más bajos, el problema va a ser que va a haber poca, la fotografía va a tener poca luminosidad, pero nos va a salir más nítida. Si subimos el ISO, nos va a tener una fotografía más luminosa, pero más granulada, va a tener menos definición. Luego, entonces, en estos 3 campos, digamos, lo que estamos viendo es que lo que nos quita para hacerlo como nosotros quisiéramos sería la luz. No podemos tener una foto oscura, por mucho que luego la edites, si la foto está demasiado oscura no te va a quedar bien. Entonces, ¿cómo compensamos eso? Hasta donde podamos, pues que el objeto que queremos fotografiar sea lo más luminoso posible. Aparte de poner la pantalla de potencia, añadirle más luces. Yo le añado 3 bombillas de bajo consumo de la mayor potencia que hemos tenido en el Merlin. Tengo las bombillas, tengo los cables, los enchufo, los cuelgo por detrás de la barra, los sitúo donde yo quiera y son otras luces adicionales aparte de la pantalla. Por eso en la imagen anterior, no sé si veíais, la foto que os decía que estaba tomada, aunque con el móvil, en el momento de la sesión de fotos se veía súper luminosa, mucho más que las anteriores, porque ahí el acuario
ves y dices, hostia, da gusto verlo, la luminosidad que tiene. Cuanto más luz le pongas ahí, más vas a poder bajar todos estos parámetros para conseguir una imagen lo más nítida posible, ¿vale? Como primera hora o última. Como primera hora o última. No, esto es para tomar la foto. Ah, bueno, vale, sí, perdón, sí, mira, eso es una buena apunte. La fotografía es mejor hacerla o al principio, antes de iniciar el fotoperiodo, o ya durante la noche, porque lo que no queremos es que, bueno, se puede corregir también. Lo que no queremos es que en las plantas que producen burbujeo, al hacer la fotosíntesis, estén llenas de burbujas. Eso queda súper bonito, pero no queda bien para la foto, ¿vale? Entonces, eso lo podemos hacer si la foto la hacemos al principio o la hacemos ya por la noche. El problema de hacerlo por la noche es que, por ejemplo, estas no tanto, pero hay plantas como las rotalas, eso es que cuando durante el fotoperiodo ellas se abren, quedan súper bonitas, pero por la noche se cierran y quedan muy bonitas, pero para la foto no es lo que se busca. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Pues el día que vas a hacer la foto, no utilizar CO2, incluso el día anterior. Yo el día de antes ya no pasa nada porque un par de días no utilice CO2. Entonces, el día de antes ya no utilizo CO2 y el día de la foto incluso enciendo a lo mejor la pantalla 3 horas antes de hacer la foto. De esa manera ya las plantas se ha abierto, pero no ha hecho fotosíntesis, no ha producido esas burbujas, ¿vale? Muy buena pregunta. Vale. Bueno, pues esto sería un poquito lo básico de cómo tomar la fotografía, ¿vale? Bueno, tenemos ya la fotografía de concurso. Os había dicho, lo primero que hay que tener claro cuando tú vas a presentar un acuario a concurso, o cuando vas a hacer, aunque no lo vas a presentar, vas a hacer un acuario de paisajismo, es qué es lo que quieres representar, cuál es el tema de ese concurso, de ese acuario. Yo aquí os había dicho que quería representar un bosque tropical, una selva. Vale, lo que os decía, cuando tú presentas un acuario, tú no vas a poder explicarle al jurado, mira, yo aquí he representado una cueva porque esto es el techo, porque aquí viene un río, pues no sé qué, no vas a poder hacer nada. Tú tienes la imagen y si acaso el título para dar pistas y para que el jurado, quien vaya a valorar esa foto, sepa lo que estás representando, ¿vale? Entonces es muy importante tener claro qué es lo que quiere representar y luego conseguir representarlo para que solo con la imagen o si acaso la ayuda del título, pues se pueda interpretar. Yo creo que aquí cualquiera que vea esta foto está viendo por lo menos un bosque. Ahí no estamos viendo una montaña, ni una playa, ni una cueva. Yo creo que todo el mundo que vea eso va a ver un bosque. A lo mejor no todos ya llegarían a precisar que es un bosque tropical, pero por lo menos un bosque yo creo que sí que vemos. Si te digo que se llama Borneo, ya te doy más pistas y yo creo que ya nadie nos iríamos a un bosque centroeuropeo. Si nos fijamos un poco más, pues los tonos cálidos de la arena, de las rocas, la presencia de todas esas bucefalandras en las partes altas de los troncos, son plantas epífitas, que son lo que ocurre en las zonas tropicales, plantas que crecen sobre los troncos, que les cuelga la raíz, los musgos y los helechos están más en la parte baja. Si esto fuera un bosque de Centro Europa, lo normal es que los troncos tuvieran más musgo por arriba, no de esta manera. Yo creo que sí que se percibe esa sensación de sitio más caluroso, pero bueno, por lo menos que se vea que es un bosque. Bueno. Después vamos a ver un poquito los conceptos así de paisajismo que se han usado en este montaje. El primero sería el punto focal. A ver, el punto focal es lo primero que va a mirar alguien que vea el acuario, dónde va a centrar su atención. No es imprescindible que un acuario de paisajismo tenga un punto focal. Los hay que no lo tienen y que son unos acuarios maravillosos. Pero es verdad que el punto focal es una herramienta muy buena porque hace que genere un primer impacto en el espectador. Y en concursos como puede ser, por ejemplo, IAPLC, pues es que es muy importante todavía porque estamos hablando de un concurso en el que se presentan 2.900, 3.000 concursantes. El jurado no va a analizar esos 3.000 acuarios. Es el personal de ADA el que selecciona de esos 3.000 acuarios, selecciona 100. Y esos 100 son los que va a juzgar el jurado. Si tú no consigues en primera selección, estés entre los 100 primeros, ya pues maravilloso que no te lo un jurado. Entonces, esa primera selección no creo que se vaya a hacer con la meticulosidad que luego lo va a hacer el jurado, que son 12 personas. Lo hará una persona, dos, y dirá, estos entran, estos no. Entonces, el punto focal es una herramienta muy buena para que de entrada ese acuario entre por los ojos, nada más verlo, ¿vale? Aquí la imagen no es muy buena, pero ¿cuál diríais que es el punto focal del acuario? ¿Cuál os parece a vosotros?
Nada más verlo, se te va ahí. ¿Al resto? Se me va al pedrolo del medio. Al tronco de abajo. Se me va ahí directo. Vale. ¿Alguien más? Sí, no se ve muy bien. No se ve muy bien aquí la foto. Vale. Bueno, este es un punto que cuando lo presenté en el generó también bastante controversia. Bastante controversia. Yo para mí este tema, el punto focal, es lo que más se podría mejorar en este acuario y lo que yo personalmente como aquascaper tengo que mejorar. Sí. Sí. A ver, os cuento. En el momento de contarlo en el foro, sí que la mayoría de la gente, yo lo presenté diciendo que era un acuario que no tenía un claro punto focal. Y sin embargo, la mayoría de la gente me dijo, joder, pues mis ojos se me van a esos helechos que hay ahí en la parte derecha, en los troncos de la derecha. Es que la imagen aquí no se ve muy bien. No sé, no tiene nada que ver cómo se está. Desde allí es que claro, no lo vais a ver, pero no tiene nada que ver verlo así con esta resolución a verlo así, que se ve ahí muy nebulinoso. Sí, pero el caso es que viendo bien la foto en el foro, casi todo el mundo dijo, pues a mí los ojos se me van a esos helechos. Porque es un punto muy brillante, de bastante tamaño, tiene unas sombras detrás, tiene un contraste importante y eso te llama mucho la atención. Nuestros ojos se suelen ir a la luz, lo que te pasaba a ti. Luego explicaré la diferencia con lo de atrás. Pero los ojos se suelen ir a la luz. Por eso también había algunas personas que su mirada se va a ese tronco que hay delante. Es un elemento más pequeño, no tendría por qué tener tanto protagonismo. Pero ¿qué pasa? Que ese musgo que tiene ahí tiene mucho brillo, es muy brillante y eso llama la atención. Luego había alguna otra persona también que igual no debía tener mucho concepto de paisajismo, era yo mismo. Yo decía, pues es que para mí no tengo muy claro cuál es el punto focal, porque parece que mis ojos se me van a esos helechos, pero es que yo tenía la idea de que el punto focal era el otro tronco, porque yo cuando monté el Hardscape, yo viendo esto y sobre todo viéndolo en vivo, ese tronco me parece mucho más grande, más espectacular, con esas sombras, con eso, me parecía que tenía mucho más poder de atracción que el otro. Entonces yo monté el acuario pensando que ese era el punto focal. Sin embargo, cuando luego tú ya lo plantas y demás, es que no tiene nada que ver. Es que tiene mucho más atractivo visual ese otro tronco por esos helechos que este otro que ya queda ahí medio tapado por los musgos, que parece incluso más pequeño. Entonces yo tenía ahí esa contradicción entre mi mente y mis ojos que no me dejaban ver cuál era el punto focal. Bueno, pues eso, que el punto focal es un elemento no imprescindible, pero sí que muy importante, desde luego. Eso es otra cosa, efectivamente. Conviene, primero, que el punto focal no esté situado ni en el centro, ni tampoco muy al extremo, por seguir un poco la regla esa de los tercios, de la proporción áurea, de lo que entendemos como nuestro cerebro capta la belleza en cosas que no son regulares. Y además, para que parezca natural, la naturaleza no es regular. Entonces, se trata de que el acuario no sea simétrico. Se comentó también que aquí el punto del centro está demasiado centrado. No está totalmente centrado, pero sí que es verdad que está bastante cercano al centro. Pero bueno, no hay una simetría demasiado clara entre un lado y otro. Lo que sí que tiene que haber es concordancia. No confundir simetría con concordancia. No tiene que ser un acuario simétrico, pero sí que tiene que ser concordante. Las plantas que haya en un lado no tienen que ser exactamente estar dispuestas igual en un lado que en otro, pero tienen que ser concordantes. No puede haber demasiada discordancia entre unas plantas y otras porque estás en un entorno natural con unas características muy similares y no tiene explicación que aquí crezcan unas plantas que en el otro lado no aparecen, sino ¿vale? Para que quede creíble. Una cosa es la simetría y la concordancia. En la cultura china, el lado izquierdo te enfoca más que el lado derecho. A nuestro cerebro. Probablemente el lado izquierdo lo asociamos más con las cosas irregulares, con las cosas impares, a lo mejor que o no sé. Claro, es que es algo dinámico. Es que una cosa es ver el tronco, ver la roca y tal, y otra cosa es como luego. Eso es. Sí, claro. A mí me parece una cosa bastante complicada de conseguir. Digo que yo personalmente es mi asignatura pendiente. Sí. Claro.
Claro, tú tienes unas pretensiones. Sí, pero cuando lo estás montando tienes que intentar, sobre todo por lo que decíamos, porque quieres que el punto focal esté en un sitio determinado, no quieres que esté en el centro ni que esté. Tú tienes que intentar buscar dónde quieres situar ese punto focal. Pero tienes que tener en cuenta. Claro, sí, eso luego va a evolucionar y es complicado, es complicado. Sí. Vale. Bueno, pasamos al siguiente punto, que sería el punto de fuga y la perspectiva. Hemos dicho que el punto focal es lo primero que vamos a ver. El punto de fuga es donde se va a perder nuestra vista al final. El punto de fuga sería lo que te llamaba a ti la atención, el fondo tan luminoso, ¿vale? Y la perspectiva, ¿qué es la perspectiva? Pues la perspectiva es cómo cómo percibimos un objeto en función de si lo tenemos más cerca o más lejos. Aquí vemos un objeto, una vía del tren que todos sabemos que es recta, pero conforme se aleja de nosotros la percibimos cada vez más estrecha. Y si además ese estrechamiento lo enfocamos hacia el horizonte, parece como que se pierde allí, da más sensación todavía de profundidad. Esa forma en la que lo percibimos, y es un poco lo que os decía de los cristales del acuario, de hacerla más cerca o más lejana, nos va a dar más sensación de perspectiva, de lejanía, de 3 dimensiones, que si lo hacemos de otra manera. Otro elemento que también influye es el tamaño de las cosas. Fijaos ahí los postes, como conforme se alejan de nosotros cada vez son más pequeños. Eso es lo que como percibimos la perspectiva de la distancia, que un objeto esté más cerca o más lejos de nosotros. Vale, pues aquí, por eso se suelen utilizar mucho los caminos en los acuarios de paisajismo, porque es una forma muy fácil de crear esa perspectiva, de además dirigir al espectador hasta el punto de fuga. Lo que pasa es que un camino también tiene su dificultad, tiene que parecer natural. No podemos tener caminos rectos, tienen que ser sinuosos, tienen que parecer naturales, ¿vale? Aquí, si os fijáis, el camino no es un camino, no se aprecia entero. Parece como que sí que tiene la forma que veíais en la vía del tren, la forma de perspectiva, que nos da ahí sensación ya de profundidad. Luego se pierde, se insinúa que pasa por ahí entre los troncos y al fondo ya se ve reaparecer otra vez allá al fondo hacia el punto de fuga, que es donde nos dirige. Entonces, de una forma no demasiado descarada, más sutil, pero este camino sí que consigue la sensación de perspectiva y consigue guiarnos a donde nosotros queremos, que es el punto de fuga. Luego, pues aquí veis las líneas como esos, desde la base las rocas o por arriba la línea de los troncos, también están orientados para llevarnos allí hasta el punto de fuga y darnos esa sensación de profundidad que queremos. Aquí lo vemos ya sin las líneas. Incluso es que aquí se ve muy mal, pero incluso el cardumen de peces tiene su propia perspectiva, porque al estar en una posición que no van todos así, sino que vienen hacia nosotros y luego se giran hacia la izquierda, si os fijáis, los peces de la izquierda que vemos de lado parecen más grandes que los otros, parecen más pequeños, porque lo estamos viendo de frente, vemos una parte más pequeña. Entonces, incluso el propio cardumen tiene ahí su pequeña dosis de perspectiva, ¿vale? Vale, lo siguiente, la profundidad. La profundidad, hemos visto, es lo que buscamos conseguir con la perspectiva. Pero para eso no solamente utilizamos la perspectiva, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que son los planos. Cuando tú estás delante de un paisaje natural, que no es una llanura, lógicamente, que tenga sus irregularidades, vas a ver diferentes planos de paisaje conforme estén cerca o más lejos de ti. Imaginaros que estamos en un bosque. Yo aquí donde estoy tengo un camino que está justo en primer plano donde yo estoy. Un poco más adelante puedo tener aquí una roca grande con unos árboles que estoy percibiendo unos metros más allá del camino. Al otro lado, por detrás de la roca, veo a lo mejor una llanura. Más allá al fondo estoy viendo otro grupo de árboles ya más pequeños y por detrás de esos árboles veo el horizonte. Cada uno de esos son diferentes planos y los percibimos como lejanos o más cercanos. Eso da sensación de profundidad también. Entonces tenemos que intentar conseguir varios planos en nuestro montaje. Aquí, en esa zona que marco en azul, es lo que sería el primer plano. Eso se percibe como que está casi a nuestros pies. Ese tronco ahí cerca, esas rocas. Es la zona donde tenemos que añadir más detalles, porque lo que nosotros tenemos cerca, vimos más al detalle. Es donde las rocas tienen que tener más textura, porque están cerca de nosotros y las percibimos con más grietas. Después, el siguiente elemento sería las dos partes que están marcadas ahí en rojo, en naranja. Ya se perciben un poquito más lejos, más para allá. A continuación, lo que está en morado realmente en nuestro acuario está a la misma altura,
pero si os fijáis, se percibe como un poquito más alejado que los troncos de los lados. La siguiente fase sí que está ya un poquito más alejada en el acuario y aquí se percibe como bastante más alejada. Y ya al fondo el punto de fuga es como ya el infinito. ¿Qué nos ayuda a eso? La estructura que creemos y el tamaño de las plantas que utilicemos. No sé si la siguiente... A ver, no. Aquí en esta foto, si os fijáis, aquí a la derecha, voy a mover un momento para enseñaroslo. Aquí, estas plantas de aquí, esta es una bucefalandra de hoja muy grande, esta es una Lagenandra melbodi, la misma que aquí, ¿veis? Una concordancia entre un lado y otro. Son plantas de hojas muy grandes. Entonces, las he situado ahí en primer plano para situar como que esa zona es muy cercana. Son plantas de roseta. Pues más adelante vamos añadiendo plantas de ese mismo tipo, con esa misma forma, pero en tamaño más pequeño. Dentro incluso de este mismo plano, ahí ya estamos viendo otras que son muy parecidas, pero ya más pequeño. Eso ya está más alejado. No es como para considerarse otro plano diferente, pero claramente eso está más alejado que esto. Y si tuviéramos buena resolución, porque aquí es que la resolución no es nada buena, veríamos que ahí hay bucefalandras de un tamaño mucho más pequeño, la misma forma que esta, pero con un tamaño mucho más pequeño. Aquí, por ejemplo, tenemos Marsilea hirsuta y ahí se vería Marsilea crenata. Es una planta con la misma forma, pero con un tamaño mucho más pequeño. Entonces tenemos que buscar plantas que tengan la misma forma, muy parecida, pero con diferentes tamaños, e ir jugando con ello para conseguir esa profundidad. Aquí, por ejemplo, este es un Eriocaulon Vietnam, es una planta que parece como un césped, bastante grandecita. Y por aquí, estas otras que se verían por ahí, no tienen nada con esta planta. Esas son Cristocorines lucens, es otra especie totalmente diferente. Pero el aspecto es muy similar y el tamaño más pequeño. Entonces, eso hace que esa parte parezca más alejada que esta. Vale. Bueno. Lo siguiente sería la utilización del espacio. En el paisajismo vemos el acuario, el frontal de nuestro acuario es como un lienzo, como un cuadro. Entonces no podemos dejar zonas sin pintar. Tenemos un espacio y cuanto más transmitamos al espectador no podemos dejar nada. Imaginaros que ahí de la línea azul para arriba no hubiera nada más que los troncos, que no hubiera vegetación, que fuera todo blanco. Perdería muchísimo el acuario. Entonces la dificultad para poder conseguir eso es levantar mucho el sustrato de la parte trasera. Por eso os decía que yo quería irme a 2/3. Ahí veis, esa segunda línea azul marca donde acaba el sustrato, donde empiezan ya las últimas plantas. Todo está ocupado, salvo la parte del punto de fuga que intencionadamente la hemos dejado así para que con ese brillo nos simule el horizonte al fondo, pero el resto no se desperdicia nada. Y ya no solo es que de cristal a cristal se aproveche todo, es que incluso los cristales tenemos que aprovecharlo y la superficie para que nos aporten más información. La superficie mediante el reflejo y los cristales laterales, igual, mediante el reflejo, prolongamos la extensión del acuario más allá de donde realmente está. Si os fijáis aquí en este lado derecho, se ve reflejadas las mismas plantas que hay en la urna y da la sensación de que se prolongan más para allá. Luego hay otro tipo de reflejo, que para mí es más interesante todavía, que sería el que está allí, en el que no solo se prolongan algunos elementos, sino que otros es que incluso se añaden que no están en el frontal del acuario. A ver si os lo puedo mostrar. Mirad, aquí esta es una Staurogine repens que la estamos viendo directamente plantada en el acuario. Esta es una Staurogine repens que la estamos viendo en el reflejo. ¿Esa Staurogine dónde está ahí? Si no es en el reflejo, no se ve. Esa Staurogine no está. Está por detrás de ese tronco. Yo no la estoy viendo en el frontal, pero la estoy viendo en el reflejo. Entonces, eso añade más credibilidad todavía al reflejo. Aquí, por ejemplo, es que se ve fatal aquí en la pantalla, pero esta roca de aquí la estamos viendo directamente y ese es su reflejo. Su reflejo es más grande porque parte de esta roca en directo, en vivo, está tapada por el tronco. Mientras que en el reflejo la podemos ver más grande. Vemos parte de roca que no vemos ahí y parece otra roca diferente. Entonces, eso añade más valor todavía al reflejo. Vale. Lo siguiente, ya nos queda poco, serían las sombras. Las sombras es otro elemento muy importante en el paisajismo. Las sombras nos ayudan a crear contraste, lo que decíamos antes con los helechos, esos del punto focal. Al poner una zona sombreada al lado de otra más brillante, hace que esa zona más iluminada capte mucho más nuestra atención. Entonces, ese es un valor importante la sombra. Luego, en según qué tipo de paisajes, pues por ejemplo, en estos paisajes así tipo boscoso, la sombra da sensación de misterio, de que algo chungo puede pasar ahí, y eso genera una emoción en el espectador.
Entonces, las sombras son un elemento importante a trabajar. Aquí yo os he puesto la foto en blanco y negro para que no interfiera el color y se puedan apreciar mejor las sombras. Básicamente yo destacaría aquí tres cosas en cuanto a las sombras. Lo primero, la fuerza de las sombras que tienen los troncos, que se ven muy sombreados, hace que destaquen, que aporten mucha oscuridad y destaquen lo que hay alrededor de ellos. El fondo, no solo el punto de fuga, sino el punto de fuga y los macizos de las matogrossenses. Si os fijáis, la parte de atrás del acuario se ve más iluminada que la parte delantera. La luminosidad también da sensación de lejanía. Entonces, esa parte, esos macizos, ahora lo veremos luego con el color, están más iluminados que la parte delantera. Y luego, viéndolo bien también, yo aquí lo veo mucho mejor, el centro del acuario, lo que sería ese camino, ese discurrir central, está también más iluminado que los laterales. Eso para mí tenía mucho sentido, porque si estamos viendo ahí un camino alrededor del cual crecen árboles y crece una zona más boscosa, tiene sentido que por ahí se cuelen los rayos del sol, que esa zona sea más iluminada que los laterales, ¿vale? Se comentó también en el foro si esos laterales no se podrían haber sombreado un poco más. Pues sí, probablemente un poquito más sombreados hubieran dado más sensación de misterio y hubieran destacado más la parte central, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que una sombra, no te digo una sombra pequeña como por ejemplo la oquedad del tronco que hay en el centro, que puede ser totalmente opaca, pero tiene que dejar ver dentro. Puede ser que, igual que os decía, que no queremos dejar nada vacío, no puede ser que lo que hemos rellenado lo perdamos por sombrearlo demasiado, ¿vale? Entonces, ¿se podía haber añadido un poquito más de sombra? Sí, pero no se podía perder lo que... Esa es la posición de los troncos vistos desde el lateral. Fijaros cómo están muy inclinados hacia adelante. En la foto no parece tanto, ¿verdad? No parece que estuvieran tan... Pues así es como se genera la sombra. Inclinando un objeto hacia adelante, la luz le incide arriba y tú lo vas a ver de frente, vas a la zona sombreada. Fijaros ahí, no parece que estén tan inclinados. Esa es la clave para conseguir esa sombra tan fuerte en el tronco. Fijaros aquí también un poquito, no se aprecia tan bien, pero lo que os decía, el color de las matogrossenses, esa zona de allí está más iluminada, la parte del fondo. Y... Sí, eso, sí. Aquí yo lo que hice, la pantalla retroiluminada, lógicamente, no da solo luz ahí, sino también hace que la parte trasera esté más iluminada. Lo que hice es que esos 3 focos que os digo que yo cuelgo, los puedo poner donde yo quiera. Entonces lo que hice es que situé uno de ellos en el centro, hacia la parte trasera, para iluminar también... No, perdón, 2 para iluminar esos dos macizos y toda esa zona central, y uno en el centro hacia la parte delantera, para iluminar. Con eso conseguí iluminada más el centro que los lados, que el fondo estuviera más iluminado aún, y además esos focos tienen una temperatura muy cálida, de 3500 kelvines. Entonces, viéndola bien la foto, se aprecia mejor que la zona central tiene no solo más iluminación, sino un tono más cálido, que las zonas laterales tienen un tono más frío. Al estar en una zona más sombría, pues me pareció que eso era una cosa original y que aportaría más que a lo mejor sombrear más esa zona. Bueno, a lo mejor no se hubiera percibido más de la otra manera, pero bueno, me pareció interesante hacerlo así. Mirad, ¿veis? Lo que os decía aquí, la diferencia. Esa zona de aquí para allá es que aquí no se aprecia bien, pero aparte de luminoso es que esa zona se ve más fría. Aquí la iluminación se ve más cálida que en los laterales. Bueno, pues nada, aquí os pongo esta foto porque después de tanto tiempo que llevamos aquí ya analizando la foto tan minuciosamente y ocupando toda nuestra pantalla, parece que estamos hablando de aquí algo muy grande, pero realmente fijaos el tamaño que tiene el acuario. Son 90 centímetros por 45 de fondo nada más, para situar lo que estamos viendo. Fijaos en el lateral también, es verdad que la foto le está tomada desde aquí, parece como que lo estrecha un poco más el acuario, ¿vale? Pero fijaos en el lateral la inclinación que tiene el sustrato también, ¿eh? Vale, y ya vamos a terminar con un vídeo.
Mira, ahí sí se ve algún dario. Esa es una hembra de dario, que en los vídeos sí que se captan, en las fotos no. Esa está hecha con el móvil. El móvil, no, el móvil es un iPhone que sí que tiene estabilización de imagen, sí. Mirad lo del camino, las marseleas como ya han crecido entre las rocas y eso sujeta la arena, que por ahí no se mueve ni un grano ya. A mí me gustaba mucho esa parte, mira cómo se mete el camino por ahí entre esos troncos y luego vuelve a reaparecer por allí arriba. La oquedad del tronco, fijaos cómo crecen las raíces de la bucefalanda que está arriba, están creciendo por ahí. Sí, esas hojitas tan finitas que veis es la Echinodorus tenellus de hada, que es como una planta más rojiza y más finita que la tenellus gris. Sí. ¿El helecho ese que me comentabas en el tronco grande es Volvitis? No, el que brilla tanto es Trident, Microsorum trident. El que hay más abajo, a los dos lados, es el Volvitis. El que hay más abajo, más oscuro, es el Volvitis. Y en los macizos de Mato Grossense, fijaos cómo estaban ahí de compactos. Eso es 2 riñones para el acuario. Eso filtra, eso limpia nutrientes, vamos. Un poquito en las criptocorines, esas que hay, porque no tenían sustrato nutritivo y tenían de hecho muy poca arena, un poquito. Ya a partir de los tercer, cuarto mes sí que un poquito ahí sí que les eché. Sí. ¿Qué abonos son los ahí? El de pastillas de hada. Sí. Vale. Pues ya estaría. ¿Qué porcentaje de plantas reciclas? Pues sobre todo, a ver, las de tallo no, porque a ver, si las vas a utilizar para el siguiente montaje se pueden utilizar, pero las de tallo no son fácil conservarlas si no es en sumergido. Y luego también muchas plantas de acuario realmente son plantas que en su hábitat natural no están todo el tiempo sumergidas, de hecho están más tiempo en emergido que en sumergido. Y cuando están en emergido es cuando más fuerza cogen. Y luego digamos que en emergido medio que sobrevive. En nuestro acuario le echamos CO2, lute y crece y tal, pero la planta al final se acaba debilitando si está siempre en sumergido. Entonces, yo las de tallo no las reutilizo, sobre todo todas estas epífitas, anubias, bucefalandra, eso es fácil de conservar y de hecho que además son plantas que el musgo es una planta que además sin ningún problema y que además algunos, pues como la ricardia, cuando tú las compras una porción así y después de un año ya tienes una cantidad importante, eso no hay que perderlo, claro. Sí. Entonces, sí, esa sí que procuro y para eso está muy bien el acuario que tengo abajo en el trastero que me sirve para mantener los peces o para conservar. Sí, el que os he enseñado de las plantitas que tenían emergido, eso lo tengo en el trastero donde yo vivo y ahí lo conservo las plantas, ¿sí? Cuando desmonto. Ahora mismo en invierno hay como 15 grados, pero se mantienen perfectamente, ¿eh? Si quisiera poner peces, pues ya lo lleno el acuario y el filtro tiene calentador. Pero ahora mismo, por ejemplo, tengo unas pocas plantas que he conservado ahí y están a 15 grados estupendamente. No, yo de temperatura no he tenido problema. No he tenido problema ahí. Y bueno, pues ya está. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado.